Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el cual pues vamos a mantener la primera mesa de debate, de análisis y de tertulia de la temporada, después de un descanso que incluso quienes dicen que fue hasta merecido. Bueno, pues retomamos lo que es el programa con su estructura habitual de tener tres temas a priori sobre la mesa, sobre los que van a debatir nuestros invitados. Temas que primero vamos a presentar a las personas y después iremos con ellos. Vamos a presentar a nuestros invitados, los que abren el fuego y el juego de los debates en esta casa durante la nueva temporada que prácticamente hoy para nosotros comienza, una vez ya abandonada la programación especial de verano. Comienzo presentándoles por esta parte Francisco Larrea, que es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Junto a él, Diego Baliño, que es periodista, en este caso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Gracias buenas noches. Por estar con nosotros. Vamos por el otro lado. Ramón Salán, que es empresario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Luis del Viso, que también es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, gracias, Juan, por tenerme aquí con mis compañeros y el resto de contertulios. Encantado que estés con nosotros. Bueno, tres temas sobre la mesa, temas que son noticia, temas que son actualidad. El primero, nos despertábamos esta mañana conociendo que el juez Peinado comunica a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, que en caso de ir a juicio, bueno, pues irá con jurado popular en este caso. Ya que tenemos dos abogados con nosotros en la mesa, vamos a conocer qué implicaciones puede tener esto y qué es lo que está ocurriendo en este caso con, no la primera dama de España, puesto que no existe el concepto de primera dama en España, sino la mujer del presidente del gobierno. Después iremos con el peaje del Güerna, un tema tan antiguo prácticamente como los montes, porque es un tema que ya colea desde hace muchísimo tiempo. Las fuerzas políticas asturianas aunan fuerzas, anuncian que aunarán fuerzas para la supresión de dicho peaje, dicen que irán incluso hasta Bruselas. Sin embargo, el gobierno central está de nones y recientemente la delegada del gobierno, Adriana Lastra, decía que estaría muy bien suprimirlo, pero que por razones políticas que no se puede llegar a esa supresión de dicho peaje. Y finalizaremos con lo que ha sido, bueno, pues sin duda uno de los temas del final del verano, las relaciones entre España e Israel con el conflicto de Gaza al fondo. Bueno, pues pudimos ver lo ocurrido durante la Vuelta Ciclista a España, con esos cortes de carretera y distintas manifestaciones que se daban en los finales de etapa, y también, bueno, pues la escalada de tensión, en este caso, entre el gobierno de España y el gobierno de Netanyahu. Bueno, hablaremos de qué les parece a nuestros invitados todo este tema. Comenzamos, no obstante, por el de Begoña Gómez. Si va a juicio, irá con jurado popular. Voy a pedir primero la opinión de los abogados que tenemos con nosotros en la mesa y a partir de ahí, bueno, pues ya se abre el debate. Luis, Francisco, ¿qué implicaciones trae esto? ¿Es un formalismo? No sé. No, bueno, esto, la ley del jurado, yo para empezar nunca tuve un juicio con jurado. No, y no lo voy a tener, no quiero tenerlo. Tuve uno y lo pasé a un compañero. Bueno, la ley del jurado establece que hay ciertos delitos, desde homicidio, tal, omisión de socorro, tal, que van a ir a través de jurado. Bien. Ojo, en el civil no hay ley de jurado, en el civil no es. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí el juez Peinado, que de mano no iba por investigando ese delito, dio a lo largo de la instrucción, dio con un delito, la malversación de caudales. La malversación de caudales, dicen, bueno, entra entre los delitos que tiene que ser juzgado a través de jurado popular. Yo, para mí, eso, primero, creo que, y si no está, ¿veis? Los delitos tienen que ser consumados, no vale tentativas ni nada tal. Ojo, la malversación de caudales es determinar si la contratación de una persona en la Moncloa reúne las características de ese tipo. Ese va a ser un problema que va a deducir. Y segundo, para mí, así a muy buena pluma, ¿qué pasa y si se extiende a los delitos conexos? Porque aparte de este delito hay otros. Entonces, claro, el jurado actúa por estar la malversación de caudales, pero los otros, hay una serie de requisitos para que esos delitos conexos también entren en las competencias del
del jurado. O sea que va a haber mucha discusión jurídica, desde determinar exactamente ese tipo, tal. Y acabo, ya paso, Sí. va a ser más espectacular, o sea, da más espectáculo, el que lo juzgue un tribunal, digamos, profesional, que juzgue esto, creo que son 12, ¿no? 9 miembros. Va a dar mucho juego, mucho juego. Luis. Bueno, yo que sí lo he pasado y lo he pasado más reciente, claro, lo que se plantea en el Tribunal del Jurado es que sea, entre comillas, el pueblo el que piense si se ha podido dejar claro lo que estamos debatiendo y si las pruebas, esa conclusión a la cual tiene que llegar el juez en la sana crítica, pues llega el pueblo en general. En un tema como este, que está tan politizado, en una España tan crispada, bueno, seguro que no va a ser por unanimidad. El jurado, yo que paso por ello, entiendo que está muy influenciado y que luego, muy evidentemente, la circunstancia del Tribunal del Jurado hace que esa sentencia tenga muy pocas posibilidades de recurso, o que en los recursos tengas muy pocas posibilidades, porque tienen que ser errores de bulto que no formales. Sí, formales. Y de bulto. Formales. No, pero Sí, es decir, una cosa muy tal que normalmente no se nos va a dar. Entonces, claro, lo que comenta el compañero, bien, sí, hay delitos conexos que se tendrían por qué juzgar, pero como es una cuestión técnico-jurídica, lo vamos a debatir, entre comillas, vía recurso, porque ahora van a recurrir el auto y la configuración a que todos estos delitos vayan aquí, y acabará siendo la audiencia provincial la que acabe determinando si es competente o no para enjuiciarlos de una manera o de otra. Yo hay cosas que son muy llamativas, es decir, la malversación de fondos, evidentemente hay quien opina que es clara. Cuando yo destino el dinero público a mi propio beneficio, a mi personal, pues evidentemente la malversación es blanca y en botella. Ahora, si lo que venimos a decir es que estamos, entre comillas, diciendo que es una señora que la ponemos como asesora de la presidencia y que dentro de las cosas pues va a ser la que asesore y lleve la agenda o acompañamiento a la mujer del presidente del gobierno, que tiene una agenda muy restringida en este país, no tiene una representación ninguna, entonces, bueno, pues no sería. Pero cuando resulta ser que yo le pongo un collar y el perro hace otra cosa, pues evidentemente yo creo que la malversación está bastante clara. Insisto, básicamente porque una cuestión es que yo diga que mi amigo me echa una mano un día por la mañana para un detalle, y otra cuestión es que mi amigo lo que hace es trabajar para mí, en mi empresa privada. ¿Vale? Ese es el detalle, que trabaja para mí en mi empresa privada. Mandando correos, reclamando facturas, yo es que me parece que eso es lo que desarrolla, con todo el respeto, la gente que trabaja para mí en mi despacho. Mandan correos en mi nombre, gestionan facturas en mi nombre y cobran una nómina al final. Lo que pasa es que se la pago yo, no se la pagamos todos los españoles. Todos los españoles. Bueno, una vez escuchada la opinión de los abogados, el parecer de los abogados, abro también la pregunta para nuestros otros dos invitados. La mujer del presidente del gobierno sentada en el banquillo, esto nunca se ha visto. Diego, he visto tantas cosas. A ver, las reflexiones que han hecho los dos compañeros creo que muy buena desde la perspectiva como profesionales del derecho, pero no nos tenemos que engañar que aquí hay una trascendencia política y social, ¿no? Lo que decíais de la difusión de hacerlo en un juicio popular, en vez de hacerlo en un juicio normal y corriente, pues se busca un espectáculo, ¿no? Y luego, bajo mi punto de vista, si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del gobierno, esto no sería un tema, no sería ahora mismo ni siquiera, estoy convencido que no estaría ni siquiera investigado por el juez Peinado, ¿no? Hay muchísimas gentes que opinan que es muy vaga la manera que está acusando a la mujer del presidente del gobierno. Tenemos que recordar que todo esto se inició con recortes de prensa y bulos incluso
a manos de un pseudo sindicato que es Manos Limpias. Y bueno, pues el juez Peinado ha intentado incluso hasta involucrar a un ministro como Félix Bolaños, que el propio Tribunal Supremo le dijo que deje ya usted de enredar y no vamos a imputar al ministro, ¿no? Bueno, entonces, sinceramente, creo que está dejando en mal lugar a la judicatura el juez Peinado, desde mi punto de vista. Porque obviamente quien comete un delito pues tiene que ser juzgado y por supuesto vaya por delante presunción de inocencia, y si se demuestra la culpabilidad pues que paguen por el delito cometido, pero los indicios que se están investigando por numerosas personas consideran que es muy vago, y encima están en fin, está tensando demasiado la interpretación de lo que es incluso la malversación, un poco lo que estaba explicando ahora Luis, que hay esas dos vertientes de si, por ejemplo, mandar un correo en nombre de una persona pues es hacer un trabajo privado o no. Entonces, bueno, me imagino que vosotros dos, como abogados, sabréis mucho más. Vamos primero con Ramón para cerrar el turno inicial. Ramón. Yo, en principio, no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho Diego, en absoluto, por una razón muy sencilla. Siendo lego en la materia, esa instrucción ha sido objeto de 2 recursos ante instancias superiores y las 2 veces esos recursos han sido rechazados y le han reafirmado la instrucción del juez Peinado, con todas las particularidades que tenga. Oye, los jueces de instrucción, si algo tienen, es la libertad de instruir, pues un poco más para allá, un poco más para allá, siempre y cuando esté dentro de la ley. Pero el hecho de que hay cosas que han resultado probadas incluso por declaraciones de testigos. Sí, yo he recibido muchos correos de esta señora y el contenido de los correos ha sido conocido por el juez, que básicamente es, oye, mira, a ver si podéis colaborar, aunque sea un poco menos. Son cosas que, como bien decía mi compañero, exceden de lo que es la labor de echarte una mano, entra dentro casi de un tema profesional. Pero bueno, ciñéndonos al tema del jurado, sí es cierto que la ley del jurado obliga al juez a poner en conocimiento de las partes, que es lo que va a hacer el sábado. Yo lo que me llama la atención es que lo que queda que hacer un sábado a las 6 de la tarde, podría haberlo hecho el lunes por la mañana o el viernes a última hora, pero bueno. El juez tiene 5 días y no será tan tonto como... Se supone que en el ámbito penal son hábiles todos. Son hábiles todos y tal, exactamente. Y todas las horas. Y todas las horas. Pero la ley le obliga a llevarlo al tribunal del jurado, y hay una serie de delitos con esos que el único que creo, corregirme si me equivoco, que está excluido expresamente es el de prevaricación. El resto de delitos con esos tienen que entrar. El de prevaricación nunca. Considero que yo personalmente preferiría que el juicio lo desarrollara un tribunal profesional, porque sea el veredicto el que sea, evidentemente la sentencia del juez se tiene que basar obligatoriamente en el veredicto, es la única posibilidad de recurso que hay, que es que la sentencia no se compadezca con el veredicto, que además es muy fácil, culpable, no culpable o inocente. Siempre va a haber cosas, no, tuvo suerte de que entraron de esos 9, pues había más que eran de derechas, o esos 9 había más que eran de izquierdas. Entonces ya queda muy contaminado, y es un tema que está muy contaminado por, llevamos año y medio con la repercusión mediática. O sea, aquí que una de las cosas básicas, corregirme, que es que el jurado sea un poco neutro y que no esté informado y tal, va a ser imposible, porque por mucho que los aíslen en el momento que se constituye el tribunal, ¿quién los ha aislado primero? Nadie. O sea, todo el mundo, cualquier jurado, cualquiera de nosotros, cualquier español que se ha nombrado, va a ir con una idea preconcebida, fijo. Todos. Entonces, yo personalmente preferiría un tribunal profesional. Y digo que para, en este caso, los acusados, que hay que recordar que son 3, casi les viene mejor que sea un tribunal del pueblo, un tribunal del jurado. Porque juegan un poquitín a que de esos 9 les toque un poco la lotería de acertar 5 que vayan a favor de ellos. De un tribunal profesional, pues mi obligación es pensar que no, que actuarían con criterios estrictamente profesionales, y aparte que, como bien decía Luis, hay determinadas cosas que es muy jurídico, muy tal, que nosotros, un jurado lo único que va a tener que hacer es va a tener que responder sí o no a unas preguntas que hace el juez. Entonces, o el juez anda muy fino hilando en las preguntas, o el tribunal dirá, yo qué le diga, señoría. Sí. Yo lo que diga el telediario. Yo creo que no cometí ningún delito en mi vida, pero si lo cometiera, yo prefiero que me juzgue un juez de lo penal antes que un tribunal. Yo también. Una audiencia provincial antes que un juez de lo penal. Y sobre todo, un tribunal supremo, aunque pierda recurso, es lo que más... A mí, de juzgarme, yo siempre prefiero la mayor instancia. No, se te dé la comunión que te la dé antes un obispo, un cura párroco. Sí, puede ser, exacto. Y lo último que elegiría
sería que me juzgara un tribunal popular. ¿Por qué? Porque el tribunal popular, primero, es muy influenciable, es muy parcial. Esto, si se ven las películas norteamericanas que juegan con lo lacrimógeno, con todo eso y tal, que a veces ni tiene nada que ver, pero es para influir en ese jurado. Y lo que decía, no, encontrar, incluso ideológicamente, un tema que abrió telediarios, que fue objeto de programas, que más o menos cada uno, si no tiene una idea de la sentencia en sí, ya tiene una idea un pelín preconcebida, para bien y para mal. Por eso opino yo que para los acusados en este caso es casi más favorable que sea un tribunal del jurado, porque todavía juegan con la baza de que les toquen 5 favorables a sus tesis. Con un tribunal profesional están estrictamente a lo que digan que es un tribunal, ojo, que no va a ser un juez, es un tribunal. Entonces, ahí ya estás ya más 50-50, o ya los hechos que son, como dice Luis, absolutamente probados durante la instrucción, no hay manera de darles la vuelta. En cambio, el otro sí. La deliberación, en caso de que vaya por el tribunal del jurado, la deliberación, vamos, se puede tirar una semana deliberando para llegar a una... Vamos, lo sabe Luis y tal. Los recursos que hubo por temas de jurado nunca se basaron en que si el veredicto, digamos, estaba es correcto o no, sino en las preguntas que lo entendieron mal, que no está muy justificado, lo que sea y tal. Son, entre comillas, formales, pero una vez que está eso, el veredicto va a misa y a remisa. Claro. Bueno, el caso Begoña Gómez, el caso de sentar en el tribunal a la mujer del presidente del gobierno, ¿es una anomalía dentro de la democracia española? Me refiero, sería inconcebible cualquiera de los anteriores presidentes que ha tenido España, a nadie se le pasaba por la cabeza que sentaran a la mujer en el banquillo, ¿no? Ni Zapatero, ni Felipe González, ni Rajoy, ni Aznar. No parecía posible que nunca se diera este caso y ahora, sin embargo, se ha dado y, sin embargo, el gobierno continúa. Quiero decir, es algo que antes podías pensar, inconcebible, ocurre porque esto, dimisión. Todos los españoles son iguales ante la ley, luego no es inconcebible. Todo depende no me refiero a que no sea inconcebible sentar a la mujer del presidente del gobierno, que funcionó, sino que el gobierno continúe con la mujer del presidente sentada en el bueno, sí, eso sí. Yo creo que en ninguna democracia homologable pasaría eso. ¿No? Vamos, que un primer ministro tenga a su mujer y a su hermano sentados en el banquillo, que el primer ministro esté harto de ir contra el Poder Judicial y que todavía siga en tal, vamos. Pero por malversación de fondos, Que no no es por haberse saltado un stop. Que no es que se saltado un stop, que es malversación. Yo considero que no. Es decir, aquí es el detalle de que sea la mujer del presidente nos puede llevar a este punto, pero comentaba antes de que esto es porque es la mujer del presidente. No. Esto es porque es alguien que ha utilizado fondos públicos para intereses privados. El caso de los ERE y los que quieras más. Siempre que te cuentas esa circunstancia. Otra cuestión es que esto tiene más cariz por este detalle. Que decías antes de Bolaños, Corcholas, que lo que nadie ha sabido es quién decidió contratar a esta señora. Insisto, es una asesora que todavía no sabemos quién la ha contratado, con todo respeto, ni para qué. Que lo que se ha intentado ahora es tapar y decir, no, es una persona de Moncloa, ¿a qué asesora y de qué asesora? ¿Y a quién? Y de vez en cuando daba apoyo a la mujer del presidente para gestionar su agenda. Perdón. Vamos con Diego y con Francisco. No, a ver, creo que también, por ejemplo, Mariano Rajoy, o sea, su mujer también tenía un asesor, un hombre que no me acuerdo cómo se llama ahora, Jaime de los Santos, que se llama, que es diputado ahora mismo del Partido Popular, creo que se llama Jaime de los Santos. Es decir, es una figura que ha existido en Moncloa, es decir, que no es nueva. Si ¿vale? no se discute la figura, se discute lo que os quería preguntar... El uso. Si aquí lo que estamos discutiendo es si esta señora le llevaba la agenda para decirle, cuando vayamos y esté el rey delante, pues no se ponga usted al lado del rey, tiene que pasar un poquito más allá y tiene que, mira, hay que entrar por esta puerta, hay que entrar por aquella. La gente de protocolo. Pero es que esta persona no estaba en esas gestiones. En lo que se ha visto es que lo que estaba haciendo eran estas otras gestiones de, oye, mándame a ver si podéis seguir patrocinándome mi negocio particular.
Es que la mujer de Rajoy no tenía un negocio particular, era la señora B y con eso tenía bastante, ¿entiendes? Pero esta señora no, porque otras mujeres de presidentes han tenido otros trabajos. La mujer del presidente González era profesora. Era profesora. Quiero decir, pero no es, hago un negocio, que es que luego hay una tontería, que bueno, soy de detallitos, que a mí me llama la atención, que es que la cátedra es de cómo conseguir fondos públicos. De cómo conseguir fondos públicos, que entre comillas reparte aquí el que está a mi derecha, ¿no? Es decir, bueno, sí. Ese es el detalle que se está permitiendo. No, a ver, Juan, estabas preguntando si es anormal o no que la mujer del presidente del gobierno está a las puertas de un juicio y continúa el gobierno. Vamos a ver, como dice Ramón, cualquier español tiene que cumplir. Ha habido casos como la infanta Cristina que se ha sentado en un banquillo a la Casa Real, es decir, no. Gracias a manos limpias. En ese caso también manos limpias, sí. ¿No? Al sindicato que no queríamos, córchola. Cuando pero el origen de este caso, hasta donde yo sé, y es un poco la pregunta que yo creo que hay que hacerse, el kit de la cuestión es, ¿la instrucción que está haciendo el juez Peinado da para que haya un juicio? Esa es la pregunta. Porque hasta ahora ha sido preguntar, le ha llegado a preguntar al presidente del gobierno si era su esposa Begoña Gómez. Es decir, ha habido casos de. No, es decir, que se ha llegado a ese extremo. Este señor iba a la Moncloa a grabar al presidente del gobierno. ¿Fuiste alguna vez a un juicio? Juicios de estos. Cualquiera. Lo primero que hace el juez es preguntarte tu nombre. Si estás citado, saben que eres tú, pero tienes que manifestar en voz alta quién eres. No, y no solamente eso, sino que en el caso de los cónyuges o parejas, tienen la posibilidad de decir, no, mire, yo no, me niego a declarar, que fue lo que hizo el señor presidente. Por eso hay que hacerle la pregunta. Claro, son formalismos. Para cumplir los formalismos, ¿entiendes? De todas maneras, ¿vosotros consideráis que está bien formada la instrucción del juez? Vuelvo a repetirte, ha habido infinidad de... Ha habido súper vaga. Pues ha habido infinidad de recursos a tribunales superiores. Yo creí entender de la cuestión que plantea Juan es si la mujer de un presidente de gobierno está incursa en causa penal, es condición necesaria o sería deber de que ese presidente dimitiera. Sí. Yo creo que en este caso, y para el futuro, no van manos limpias y quien sea, no van por la mujer, pues hizo esto o lo otro, van por la pieza de caza mayor. La pieza de caza mayor se supone que es el presidente del gobierno. Como es entonces, ¿qué pasa? Del gobierno, hay lo que decía la instrucción, que aunque la audiencia dice que los pasos que está siguiendo que son correctos, bien, pero hay muchísimos expertos jurídicos, yo no me considero incluso ni jurídico, yo soy abogado, dicen y valoran negativamente esa instrucción, que fue, digamos, a pescar, no sé cómo se llama, investigación prospectiva. Exacto. Fue un poco a eso. Le dicen, oiga, que creo que hizo esto. Y empiezas a ver, voy por aquí, voy por allá. Y dio con esto. Dio con esto hacia la mitad o al final de la instrucción. Entonces, crean muchas dudas. No es un delito infragante, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hasta, me aventuro, hasta incluso teniendo sentencia condenatoria, Pedro Sánchez no dimite. No, que no dimite, eso es un tema aparte. O sea, que si está preguntando Juan, si es normal que se mantenga y que no dimita, que yo, vamos, con todas estas dudas que plantea todo este caso... Pero te voy a reformular la pregunta de otro modo, Francisco. Dices, aventuras que en el caso de que saliera condenada, Pedro Sánchez no dimitiría. Bien. Ojo, va a tardar años esto, Sí, no, por supuesto. Y yo te pregunto, ¿consideras que en caso de condenar a la mujer de alguno de los anteriores presidentes del gobierno habrían dimitido? Alguno de los anteriores, Hablo de Felipe González, Zapatero, Rajoy y Aznar. Pues lo miro. Yo, para mí, otra cosa, es el delito. El delito que hayan cometido. Y que, hombre, es que para eso están los juicios, para dilucidar si es inocente, culpable o lo que sea y tal. Entonces, que no haya, simplemente hay una presunción
primero Sí, de sí, inocencia, sí, sí, y que los por indicios sean razonablemente culpatorios. Que eso es lo que te culpa. estaba diciendo el gobierno. Exacto. Entonces, eso no hay ¿qué que pasa? discutirlo. En este caso, puedes valorar desde la presunción de inocencia y que esos indicios razonables de culpabilidad que están como muy cuestionados, Sí. por expertos jurídicos. Pero- Pero claro, es Sí, que sí. en eso vivimos. Exacto, y Vivimos por de eso cuestionar. y entonces Y de se va repente- a juicio. Entonces, que no es, digamos, a las 2 y 2, queda pendiente el juicio que se va a saber. Tú sabes y que vamos a juicios que sabes que tienes el 99,99 perdido. Lo sabes, ¿no? Bueno, hombre, es lo que yo te estoy Lo que sabes. comenté antes. Y hay otros El que... tribunal del jurado, que yo estuve Exacto. recientemente con un asesinato, con Sí, sí, tal sí. y con cual, sí. Bueno, yo sigo pensando que ese señor no tiene depresión. Sigo pensando, otra cuestión es que lo que comentamos, un juicio de jurado, al final no solamente estás influido, porque yo, mi punto de defensa era, con todo el respeto, para el informe de la Guardia Civil, Sí. físicamente y Sí, todo. sí. Y ves que no, que va a ser que no, porque es la Guardia Civil que lo firma. Y el mío lo firma un guardia, no la Guardia Civil. Pero a donde quiero ir es a que hay cuestiones que están ahí, que son claras y que nadie discute. Que es que esta señora tiene a alguien que la ayude. Todo depende de lo que llamemos ayudar. Yo entiendo que a mí me ayuda alguien cuando de forma esporádica un día me ayuda a abrir la puerta del garaje. Pero si yo cada vez que llego a mi casa digo, Elías, ábreme la puerta. Y hazme la cena. No, en casa eso no lo digo. Quiero decir, lo de hazme la cena. Pero estoy poniendo el ejemplo porque en mi casa, si está el portero en la puerta y somos unos amigos y le digo, oye Elías, dale al mando porque él lleva el mando al bolso y a mí yo saco las llaves. Pero es que Elías, con todo el respeto, trabaja para mí. Y está haciendo la labor de portero, que es abrirme la puerta. ¿Vale? Pero trabaja para mí. No me hace un favor por abrirme la puerta. Correcto. Es el detalle. Que a mí un vecino me puede ver un día a la puerta y otra cosa es que el vecino me abra la puerta todos los días. Cuando me abre la puerta todos los días... Finalizo con Ramón y con Diego antes de pasar al siguiente tema. Ramón. De todo esto que se está hablando, a ver, que se siga discutiendo a estas alturas si la instrucción ha sido bien o mal llevada cuando las partes, la defensa, lo ha recurrido con todo tipo de argumentos y se los han denegado todos, pues debemos de creer que la instrucción está bien hecha, por lo menos dentro de los cauces legales. Con más o menos picante o con más o menos salsa, eso ya depende un poquitín del instructor, que tienen esa pequeña discrecionalidad. Pero hay pruebas documentales, corroboradas por testigos, que inciden en eso, en que ha ido más allá de lo que es una mera ayuda. Sí es cierto que, en mi opinión, como leo en la materia, considero que está muy mal asesorada jurídicamente. Porque vamos a ver, se ha negado a declarar siempre y la única vez que ha declarado ha sido a respuestas de su abogado, Sí. precisamente para incidir en lo que acaba de decir Luis. No, fue esporádico, fue una vez. Cuando hay pruebas en el sumario que dicen, no, es que hay 200 correos. Un testigo que me mandaba correos todos los días. Se sabe el texto de los correos. Joder, no niegues la evidencia, porque lo único que hace es ponerte en una situación peor, yo creo. Y creo que el propio juez Peinado hace hincapié en el auto que se ha publicado hoy, diciendo que desgraciadamente no se ha podido contar con la opinión, porque se han negado. Y claro, cuando alguien se niega a declarar, y luego aparte, hablando de qué debe de pasar si tal, vamos a un clásico de los tiempos de los romanos. Sí. La mujer del César no solamente debe ser honrada, Sino sino además debe de parecer. Debe parecer. Finalizo con Diego antes de pasar al peaje del Cuerna, que es otro telar. Diego. No tengo más que comentar. Yo, al margen de las cuestiones que hemos comentado desde la perspectiva jurídica, insisto, yo creo que si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del gobierno, aquí no había ningún habría tema y lo que decía él, realmente por quien van es por el presidente del gobierno, no van por Begoña Gómez como Por la tal. propia Lo que pasa es que Begoña. es ella la que va a sentarse posiblemente ante un tribunal. Ante el tribunal. Vale, y el juez cuando dé la sentencia, ¿a quién va a condenar? ¿Al presidente del gobierno o a su No, mujer? lo condena a su mujer, pero Es que que estás confundiendo lo jurídico con lo político. No, es que lo que estoy diciendo es que este tema, a Sí, mi sí, entender, pero- tiene una pero- trascendencia política y social. Sí, pero es que eso ha La sido mujer la del César
no solamente a Pero hacer... que es que eso ha sido Operación Marea, eso ha sido muchísimas de las instrucciones han saltado así. Y la de Villa, que está cerrada, y la de los Puyol, que está ahí tal, saltan así. Evidentemente, tú cuando pones una denuncia, solamente das una idea para que alguien llegue y diga, si esto que usted está diciendo aquí se corrobora, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que se ha dicho se ha corroborado. Se ha corroborado que tiene una cátedra alguien que no tiene, o sea, no tiene la titulación para ser alumna, y es la directora. ¿Vale? Eso hay 1000 casos que se han dado, Eso dicen que no es ilegal, que se han dado de que no tienen tal y son lo que hay es que das a entender como que la nombran catedrática. Hay una cátedra X que no tiene que estar dentro de las categorías de cátedra de una facultad, la cátedra económicas de tal, hay una al margen que lo hace una fundación, la Fundación X promueve la cátedra para el estudio de los pingüinos. Correcto. Y entonces llaman a Ramón, por ejemplo, que conoce o tiene tal, y le dice, oye, eres director de esa cátedra. Pero no, es que Ramón no tiene títulos, no tiene tal. Pero bueno, es medio experto, tiene algo tendrá. Ahí es a lo que voy. Tiene algo. Pero por eso no tiene nada. Pero, ojo mismo, pero para eso se supone que ha habido una instrucción y que va a haber un juicio. Yo no puedo entrar si esto, lo otro... No, pero hay cosas en este caso que son demasiadas. Las casualidades existen, pero tantas casualidades seguidas ya no son casualidades. Sí, el problema es la idea de impunidad. El problema que tenemos es la idea de impunidad. Es, aquí no pasa nada porque soy la mujer del presidente, porque usted no sabe quién soy yo. A poco de llegar en el año 18, la nombran una directora del Africa Center. En los siguientes 9 meses, todo eran viajes de Estado del presidente del gobierno a países africanos. Sí. ¿En qué casualidad que la acompañaba su mujer? Estará o no estará en su perfecto derecho, lo ignoro, pero se reunía con la categoría de primera dama. Son cosas que chocan mucho, ¿entiendes? Aisladamente no tienen mayor importancia, pero cuando las concatenas todas dices tú, cuidado. A ver, por noticias de prensa, el yerno del rey se tiró 5 años en la cárcel. Bueno, vamos a pasar al peaje del Huerna, que es otro tema. Vamos a ver, el peaje del Huerna, autopista del Huerna, la principal arteria de comunicación de Asturias con la meseta, un peaje puesto en marcha por el Partido Popular, que después el presidente Zapatero prometió quitar, pero mantuvo y amplió, y que ahora, bueno, pues las fuerzas políticas asturianas tratan de suprimir esa sangría que le cuesta a todos los asturianos, particulares y transportistas, cruzar y de vuelta lo que es ese puerto de montaña, cruzar esa autopista y tener que abonar esa cantidad de dinero. Se dice que se va a ir incluso hasta Bruselas para ver si es posible, pero como decíamos al inicio, la delegada del gobierno, Adriana Lastra, lanzaba un jarro de agua fría y decía, nos gustaría, pero políticamente no es viable quitar ese peaje. Vamos a ver, pregunto, si antes comenzaba por Francisco, comienzo ahora por Ramón. ¿De esta va o no? ¿O tampoco de esta va? De esta probablemente vaya cuando Europa lo declare nulo dentro de 3, 4, 5 años. Hasta entonces. Yo recomiendo guardar todos los tickets a ver si se puede recuperar. Lo que es, a ver, lo primero que fue una golfada fue la prórroga que hizo Cascos. 25 años más de una atacada y tal. Se supone no, es la práctica común en los negocios, que cuando tú tienes derecho en una concesión, encima una concesión que lleva la previa construcción, tienes que ir dotando un fondo de reversión y tienes una serie de excepciones fiscales, incluso tal, para que recuperes la inversión inicial y bueno, tengas tu beneficio normal, ¿no? Sí. De repente te lo amplían en 25 años, eso todos sabemos que por debajo hubo alguna jugada. 50. No, 25 años más. Eran 25 más 25, 50. Esas 25 más quedan. Sí. Bien. Vale. El PSOE, evidentemente, hace hincapié en que fue Cascos quien la prorrogó, pero no se da cuenta que cuando ahora está negando que se pueda suprimir, está en la misma posición que está Cascos, está defendiendo a Cascos. O sea, lo acusa y lo defiende a la vez. Para Asturias eso es una absoluta vergüenza. Hoy por hoy bajar a Madrid por carretera no son los 15,90 para ir para allá y los 15,90 para ir para acá. También está el Guadarrama. O sea, son 57 euritos. Es solamente por el hecho de llegar a la capital del reino. O también te puedes apuntar a un deporte de riesgo que es irte en el AVE. Puedes conocer Palencia, los montes de donde sea, practicar supervivencia o llegar en 3 horas y 3 cuartos muy guapamente. Eso ya depende de lo que te pase. ¿Que está lastrando la economía española, asturiana? Absolutamente.
Que políticamente no se puede si no se quiere. Ahora, el tema económico, que no pongan la excusa económica, porque, vale, habría que indemnizarles, por la concesión, por el lucro cesante, toda la historia. ¿Qué puede ser eso en dinero? Es fácil de cuantificar, se cogen las últimas cuentas depositadas por Aucalsa, usted ganó antes de impuestos tanto dinero, ¿qué le quedan? 25 años, le voy a descontar la inflación, ahí tiene usted el dinero. Si hiciéramos ese cálculo, que es una pena que no lo he podido hacer todavía, porque no tiene tiempo, es bastante menos de lo que se gasta en algunas chorradas. Y por eso creo que el gobierno asturiano debería decir, oiga, a mí déjeme de historias, igual que hay dinero para otras comunidades, incluso para que paguemos entre todos la deuda que esa comunidad tenga o lo que sea, a nosotros es una cosa vital que nos quiten pues, ese dinero y que paguen ustedes lo que sea. Lo están pagando para otras cosas. Vamos con Diego. Mira, me acuerdo en 2010 un plan de infraestructuras que presentó Zapatero que contemplaba una nueva autovía entre León y Asturias, porque al Estado le costaba menos dinero construir una nueva autovía que rescatar el peaje del Buerna. ¿Cómo sería el coste? Que no me acuerdo la cantidad, pero le salía más ventajoso al Estado hacer una nueva autovía que rescatar el peaje. Y bueno, la verdad que lo que ha dicho Ramón estoy totalmente de acuerdo con él. Todo tiene su origen en el año 2000, cuando se prorroga. Y aunque ahora está abierta la puerta a que se acabe la concesión, pues seguramente hay que estudiarlo bien desde la perspectiva jurídica, porque bueno, puede ser más peligroso si no se hacen bien las cosas y al final nos repercute a todos los ciudadanos una posible indemnización por ir más deprisa de lo que debemos. A ver, obviamente es deseable que de una vez por todas se acabe el peaje. Es cierto que es la única autopista peaje que tenemos en Asturias, en otras comunidades autónomas tienen muchísimas autovías con muchos peajes. Cataluña es una de ellas que tiene muchísimos peajes. Nosotros, Guadarrama, que decía Guadarrama, que estaba hablando Ramón también, porque las radiales no las incluiría dentro de lo que llamamos peajes, porque bueno, hay una alternativa que también se puede ir gratuitamente. Pero bueno, aún así es verdad que es un anhelo, ¿no? Y un deseo de todos los asturianos que de una vez por todas podamos ir a la meseta sin pagar más. Sin pagar. Francisco, Luis. Hay que dejar una cosa, por lo menos clara. La Comisión Europea, Bruselas, para entendernos, no es que diga no me gusta que haya peaje o deje de hacer. ¿Quién es ella para valorar si una autopista es de peaje, está bien o está mal? Es que la prórroga que hizo el PP fue un procedimiento de ampliación de esa concesión y luego, a continuación, venta. Cuando tenía que haberse licitado, que es donde entra la Unión Europea. ¿Por qué? Porque incumple una normativa que hay sobre concesión y explotación de autopistas. Es eso. Entonces, ella dice, según mi criterio, está mal hecha esa prórroga. Luego, es ilegal esa prórroga. Siguiente. Le da traslado al gobierno, porque aquí el único competente para quitar o dejar de tal es el gobierno central, es el Ministerio de Transporte, ni Asturias, ni Europa, ni nada. Le da traslado. ¿Qué pasa? Contestará que no puede o deja de poner. ¿El siguiente paso cuál es? El acudir al Tribunal de Justicia Europeo. Bien. ¿Qué es lo que dice Balbón? Balbón, en vez de ir a lo mejor a presionar al gobierno central, dice, no, me pongo a disposición del posible competencia que tenga de actuación el Tribunal de la Unión Europea. Bien, el Tribunal de la Unión Europea, si la Comisión dice X, pasa como con el veredicto, como cuando da. Muy probable diga que, efectivamente, es ilegal esa concesión. ¿Y qué puedo hacer? Poner multas. No tiene fuerza ejecutiva para mandar unas máquinas y quitar los peaje toll. Esos. Pondrá multas. Claro, lo de siempre, hacer números, como decía Ramón. A ver, ¿qué me sale más barato? ¿Pagar la multa? Como Luis lo sabrá, las empresas contaminantes, cuando dicen tienes que poner filtros que ponen tal, y como contamines te pongo una multa de
100.000 euros. Sí. Claro, cambiar toda la estructura de tal para no contaminar me supone 15 millones. Ven para acá que te pago la multa. Y en esas están, que para el clamor popular no lo puede parar nadie, porque se está dando cuenta de, entre comillas, de lo injusto que es pagar por una autopista que, oye, todos pasamos por ella. Sí. Llamar autopista a ciertos tramos de esa carretera tiene melones, llamar a eso autopista, y que se esté pagando cuando además, oye, pasó más o menos el tiempo normal de concesión. Entonces yo creo que es una china muy gorda que le ha salido en el zapato a Barbón, y a ver cómo lo torea. A ver cómo lo torea Luis. Bueno, yo lo que me llama la atención es el punto de incoherencia. Es decir, si tú estás de acuerdo con que quita el peaje, pues vas ahora y dices, oiga, no, señor presidente, quito este peaje porque yo no quiero más peaje. Perfecto. Que nos vayamos a escudar en lo que diga el TJUE o lo que... También lo admito, pero insisto, voy al tema de la incoherencia. Otra cuestión es que haya quien piensa que diga, si yo no utilizo la autopista, ¿por qué la tengo que pagar? Sí. Es decir, lo que tiene la autopista es que la paga quien la utiliza. Otra cosa es que, la utilizamos todos. No lo utilizamos todos. Pero Luis, un momento. Porque si no se paga... completamente. Esto es como si vivo en un edificio y digo, como vivo en el primero, no uso el ascensor, con lo cual no contribuyo a la reparación. No, la autopista está ahí. No. Yo lo utilizo si quiero, pero el ascensor... yo me exime del pago, es decir, yo no lo utilizo. No, un inciso, Juan, pero lo que dices del ascensor. Pero tú, aparte de que dices, yo vivo en el primero y... no lo voy a utilizar, no pago. Ojo, porque tienes escaleras. Porque tienes escaleras. También tienes pajares. Claro, pero ¿qué contrapartida tenemos si no usamos... Si no usamos en invierno, Juan. Coño, y subir por las escaleras también por eso, más cansado que subir por las escaleras. Por ejemplo, que decía Juan de las escaleras. Si no tuvieras escaleras, las escaleras son pajares. Las escaleras son pajares y el ascensor es en Huerna. No, pero vamos a ver. Claro. Bien, pero creo que te la acojo, como decía el otro, el ejemplo me parece bien. ¿No? Imagínate que tengo 80 años. Pero quiero decirte que tú lo que estás planteando, o lo que se está planteando en el ascensor es que todo el mundo lo usa, hasta el del primero, ¿vale? Pero que a donde quiero llegar es a que absorbamos esto y volvemos a tener otro problema, que es el coste del mantenimiento de la autopista. ¿Por qué? Porque estará como está y lo que quieras. Pero ha ido al gallo y lo han arreglado. Sí. Y coge cualquier otra autopista, la que quieras. Claro, hay un problema de mantenimiento. ¿Cómo vamos a pagar todas esas autopistas? ¿Y las que revertieron al Estado? Pero esas fueron por quiebra. Las que revertieron fueron por quiebra. Hubo algunas que revertieron por fin de la concesión. Sevilla-Cádiz, tramos de la A7, en Levante. Sí, pero quiero decirte que, que yo a donde quiero llegar es que me parece muy bien que reviertan al Estado, pero que tenemos otro problema detrás, que ya se ha planteado más veces, que es, oiga, ¿cuánto nos cuestan los mantenimientos de las autopistas? Y las indemnizaciones, tanto a la empresa propietaria como lo que se están diciendo a la gente desde el 21 desde el año 21, octubre del 21, en el que se inició la tal, que por favor que guarden los tickets. Sí, lo que decía Ramón, los tickets para ver va a haber un aluvión de reclamaciones. Es que jurídicamente, si el TJUE lo declara nulo de pleno derecho, es como si no hubiera existido. Con lo cual habría que retrotraer todo al estado inicial, que es un follón de 1000 pares de narices. Pero bueno, algo inventarán, sí. Seguramente no vamos a recibir el dinero. No, que la gran mayoría de la gente ¿Por qué la delegada del gobierno dice nos gustaría, pero políticamente no es asumible? Bueno, a ver, el Estado, lo que estaba diciendo yo antes, tiene que asumir un papel y yo creo que sí que hay un compromiso político y yo creo que es unánime el que desaparezca el peaje. Incluso el Partido Popular, porque estamos hablando de que desde un origen con el PP, yo cuando escucho a veces a
a Keipo, Sí. bueno, meter presión, dices, Keipo, si precisamente el origen viene Fueron, por el Partido Popular con el gobierno de Aznar, pero bueno, Nació en tu casa, que celebro que el Partido Popular también quiera... Celebras lo que celebres, pero Adriana Lastra dice que no, tenía razón el y Partido es que Popular. está gobernando, obviamente. Claro. Pero yo lo que no sé es si esto va para largo, o sea, es lo que decía él, ¿no? Si esto acabará en los tribunales europeos y con lo cual, pues igual hasta 2050, no, que acabe la concesión, pues no tenemos este tema, o habrá posibilidad de recuperarlo antes. Sí que a mí, como lo que también hablabas de las multas, yo sí que creo que Alcalsa nunca ha tenido ninguna multa por absolutamente nada, ni por el argallo que supuso, ni por cada vez que se cortaba la autovía por la nieve, que bueno, es una autopista de alta montaña, y pagas un dinero para que esté siempre abierta, pues resulta que no tenía los medios adecuados. Y yo eso sí que a mí en eso sí que el Estado me parece que tenía que haber sido muchísimo más exigente con la empresa y de no haber cumplido, haber sancionado, que no lo ha hecho nunca, que hasta donde yo sé. Pregunto a Ramón, pregunto a Luis y pregunto también a Francisco y a Diego. Si esta autopista estuviera situada en otro lugar de España cuyos 7 votos fueran necesarios, Vamos. ¿ya no había peaje? A mí me he quitado hasta las cuestas. Como se tuvo todo, la hacen llana. Palabra de honor. Sí. Vaya. Convencido. Hombre, vale. Luis. Totalmente. Si es que lo estás viendo, que lo están haciendo con otras cosas. Ese es el plano político. Cataluña es el sitio donde más autopistas... Es lo que dije antes, el ejemplo de Sí, Cataluña. pero Sí, hablamos de los 7 votos catalanes, Cataluña tiene una barbaridad. Alrededor hay hasta O sea, que chistes y por todo eso- sí, lo de sé. los catalanes que Lo sé. para salir de Barcelona y ahora tal, ¡plas! Peaje todo. No, vamos, Tal, que- Está lleno de Pero si peajes. eso no- Sí, Cataluña. pero ¿sabes quién lo cobra? La Generalitat de Cataluña. Claro. Ahí está el problema. Ay. Que en cuanto llevas 15 días viviendo por Barcelona, eres el mejor del mundo encestando la moneda de 50 céntimos a la cesta. Porque ya no ponen ni ranura, ponen unas cestas para que tires la calderilla. Pero eso lo cobra la Generalitat. Si fuera para el Estado, digan los catalanes que no. No cuyons, para mí. Claro. Nada. Ese es el detalle. Vamos, Ese que yo he pagado mucho dinero. Me acuerdo cuando costaba 5 duros. 5 duros. 5 duros. Que tú te ibas por mirando para adelante y ya tenías preparado el taquito de monedas de 5 duros para ir tirando las cestas. Para la cesta. Bueno, vamos a hablar del tercer tema, el del peaje. Queda para visión, a ver, queda para visto de sentencia, a ver qué se puede conseguir en Bruselas, como decía Francisco. Bueno, vamos a ver. España, Israel, con el tema de Gaza al fondo. Bueno, pues desde que se inició, pues desde que se recrudeció el conflicto entre Israel y la banda terrorista, el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, España ha tenido una posición, el gobierno de España ha tenido una posición pro-Palestina, no pro-Hamas en este caso, sino pro-Palestina, en la cual, bueno, pues habla de genocidio y se han sucedido distintos episodios en España, uno de los cuales, el más llamativo, el más vistoso, quizás fue el de la Vuelta Ciclista, ¿no? Donde activistas pro-palestinos, y en este caso, ya no sé si digo pro-palestinos, y en este caso no sé si digo pro-Hamas o no, bueno, en este caso, porque algunos tenían reminiscencias terroristas con la también banda terrorista ETA, pues cortaron los finales de etapa con banderas y con demás. Ha habido un recrudecimiento de declaraciones por parte y parte, por el gobierno de Israel, por el gobierno de España. Bueno, todo esto hay quien dice que es una tapadera para tapar los problemas de casa, hay quien dice que no, que el gobierno de España está encabezando pues, un frente humanitario para acabar con esta masacre, que algunos tildan de genocidio. ¿Qué les parece toda esta situación que se está dando y lo que se ha dado durante el verano? E insisto, matizo lo que dije antes, el recaudador de impuestos de ETA era el que impulsaba los cortes de carretera en el País Vasco, con lo cual era una persona que apoyaba el terrorismo de ETA. Y esto se puede comprobar con nombres y apellidos. Era el recaudador de ETA, era el que encabezaba los cortes de carretera en el País Vasco. Cuando ETA actuaba con toda su virulencia, nunca hubo cortes de carretera en el País Vasco. Por aquel entonces a este señor no le preocupaban las acciones terroristas que acababan con la vida de inocentes. Bueno, dicho esto, España, Israel, trasfondo, Gaza, comienzo por Diego. Bueno, la verdad me alegro que más países se hayan animado a reconocer el Estado de Palestina, entre ellos, por ejemplo, el Francia. Reino Unido.
porque Reino Unido ha sido un país que ha apoyado mucho a Israel desde su creación. Francia, como has dicho. Sí. Alemania se resiste bastante. Es una asignatura pendiente lo de Alemania. Y yo creo que es importante ejercer esa presión sobre Netanyahu, porque yo soy de los que comparto que en el mundo hemos tenido una doble vara de medir con Israel y con Rusia. Cuando Rusia empezó la invasión a Ucrania y todavía continúa lamentablemente esa inclusión dentro del país, pues se tomaron decisiones desde expulsarlos de determinados eventos hasta incluso romper relaciones diplomáticas. Con el caso de Israel no fue igual. Este caso se recrudece porque ya son 2 años, creo que fue el 7 de octubre de 2023, no recuerdo mal, pues estamos a las puertas del segundo aniversario y la comunidad internacional no actuó de la misma manera. No sé si vamos tarde, porque, bueno, vamos tarde desde luego con todo lo que está pasando en Gaza, es terrible, terrible. Yo creo que lo hemos asimilado cada vez que estamos comiendo en casa, estamos viendo el telediario, todos los días hay asesinatos en Gaza, pues yo creo que ya como que lo vemos algo normal y no lo podemos ver algo normal. La semana pasada estaba en Polonia. Uno de los lugares que visité fue Auschwitz. Es tremendo, es un lugar que hay que ir porque hay que conocer la historia para entender el presente y bueno, pues obviamente intentar no repetir los errores del pasado. Vi un montón de personas, y me parece lógico que fuera así, con banderas de Israel allí. Es un sitio que sobrecoges, bueno, yo acabé hecho polvo por las atrocidades que se hicieron ahí con más de 1 millón de personas, ¿no? Pero claro, cuando los veía yo decía, y en el mundo actual, estas personas que tienen estas banderas no piensan que su país está haciendo una especie de gueto de Varsovia en Gaza. Eso es un poco lo que me llama la atención, porque parece ser que hay una unanimidad y un apoyo bastante grande en Israel a lo que está haciendo Netanyahu, queriendo ponerme en la piel de si los israelíes le apoyan o no lo que están haciendo, o somos los demás que estamos distorsionando su actuación, ¿no? Porque todos, yo creo que lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, un Estado como Israel tiene derecho a defenderse, eso por supuesto, pero esto no es una defensa lo que está haciendo en Gaza, o a mi juicio no es una defensa, es un genocidio, y no sé cuándo va a poner fin la comunidad internacional a este suceso. Voy con Luis, Ramón y Francisco. Luis. Bueno, yo lo que... hay un par de detalles también, como digo siempre, que se nos quedan ahí en el tintero, ¿no? El primero es que sigue habiendo, creo que 40 o 48 personas secuestradas, que nadie pregunta por ellas, y que yo lo digo siempre, que los dejen en libertad, y se acabó el problema. Ahora, el problema está en que no lo crees ni tú. No los quieren dejar en libertad, ellos sabrán por qué. Pero luego nos encontramos con lo que digo, detalles que se omiten. Las personas que secuestraron estaban en un festival pro-Palestina. Sí. Pero eso se omite también, no es importante, no... ¿Vale? ¿A dónde quiero llegar? A que realmente hay un problema gravísimo. Pensar que todo el mundo en Israel apoya a Netanyahu, no todo el mundo está de acuerdo con lo que está haciendo, cada vez tiene más problemas. Que esto esté tapando otras cosas y que la idea que tienen es la que alguna otra persona pensó en otros tiempos y otros sitios, de decir, ¿cómo los tapáis? A por vosotros y a tomar. Y lo inundo y lo desarmo todo. Ahí hay un problema que no acaba de tener solución, pero que nadie se está acordando de esos 48, ni de los familiares de esos 48, más los que mataron, las mujeres que violaron y todo esto. Insisto, el problema es bastante más complicado, pero hay un detalle que no estamos entrando en él tampoco, que es, ahí hay una parte terrorista que está siendo apoyada y que está atacando a Israel. Insisto, ahora la invasión es por los secuestrados, o eso dicen, pero es que yo pienso que la población de Gaza está secuestrada ya directamente por Hamás. ¿Por qué? Pues porque son detalles tontos, pero decir, es que se bombardean los hospitales, ya, pero es que ellos están debajo de los hospitales. ¿Por qué? Porque utilizan
a las personas como escudos, pero de eso nadie habla. De qué pasó con toda, qué están sufriendo esta gente, que cuando llega la ayuda humanitaria aparece alguien, sea por un lado, sea por otro, y mata a la gente que viene a coger la ayuda humanitaria. Estamos metiendo millones sin control. Millones sin control. Voy con Ramón y voy con Francisco. Sí. Ramón. Preguntaba Diego que por qué cuando Rusia se tomaron medidas a comunidad internacional y cuando Israel no. Pues por una razón muy sencilla, Diego. Rusia invadió un país que era pacífico, que no tenía un problema, y lo invadió porque le apeteció. Israel primero fue atacada. Fue atacada de una manera que todos conocemos, muy salvaje. ¿Por qué fue atacada? Porque estaba a muy poco, creo una semana o 10 días, de firmar los pactos de Abraham con Arabia Saudí. Y da la casualidad que Hamas es uno de los proxies que tiene Irán, junto con Hezbollah y otra serie de tal. Y, claro, a Irán, a Hamas, no le convenía que su mayor enemigo, hay que recordar que en la Constitución de Irán viene claramente que el objetivo del Estado iraní es acabar con el Estado israelí. No le venía bien que su enemiguísimo del alma, el demonio en persona, no digamos que se fuera de copas juntos a tomar y muy amigos de tal, pero que firmara un tratado de cooperación con el dueño de las camisetas en esa zona, que es Arabia Saudí, nos parezca bien o nos parezca mal. Entonces la única manera que vio Irán de reventar los pactos de Abraham fue la salvajada del 7 de octubre. Sabiendo que la respuesta de Israel iba a ser la que iba a ser. Sí. Es que es una respuesta que es normal. Primero, porque si conoces un poco la cultura hebrea, ley del talión. Y aparte, bueno, si te matan a 1.200 tíos en un festival pacífico, encima que, como dice Luis, que era un festival de la izquierda israelí, o sea, los más... Tal. Bien, porque jamás actuó al dictado de Irán. Pues Israel se defendió durante lo que considerábamos que era una defensa normal de Israel, dentro de lo que puede ser responder más o menos con la misma medida. Pues no hubo revuelo. Evidentemente, han pasado casi 2 años, Israel se está pasando de frenada muchísimo. Pero se está pasando de frenada porque jamás adoptó una estrategia de usar a la población de Gaza. Hay que recordar que la población de Gaza son 90 kilómetros de costa y en la parte más ancha tiene 16 kilómetros. O sea, lo que hay del Alto de la Madera de Siero a la costa de Gijón y desde aquí arriba de Sevilla. Pues los tuvo de rehenes. Una explicación muy fácil. Cuando hubo la invasión de Ucrania, el mundo siguió de ucranianos en el exilio. Cuando hubo la invasión o la guerra en Gaza, no conozco éxodo palestino ninguno. Cuando lo normal de... No, es que no los dejan entrar en los exactamente, países. Egipto no lo deja entrar, no lo dejan entrar, bueno, porque es un avispero muy gordo, pero bueno, la naturaleza humana es igual seas ucraniano, seas palestino, seas donde seas. Si hay una historia, éxodo. Ahí no ha habido. ¿Por qué? Porque no los dejan salir. O también tampoco los dejan salir. Todos estamos de acuerdo que Israel se ha pasado un montón y está perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Netanyahu no tiene mayoría, depende de los más ultra ortodoxos, que es lo más tal, que lo ven hasta normal porque es una visión bíblica. Arrasar. Si Israel desde el principio hubiera querido hacer un genocidio, comprenderás que para un ejército como es Israel, una franja de terreno de 90 kilómetros de largo y 16 de ancho, no se tira 2 años de guerra ni tiene bajas personales. Hace unos bombardeos a lo bestia el primer día y aquello queda como un solar. Sí. Ese es lo que hay que entender. ¿Qué problema podemos ver ahora? Pues eso, que está perdiendo la batalla de la opinión pública, porque se están pasando, en eso estamos de acuerdo todos, pero porque no le ha quedado más remedio. Ha habido negociaciones, se han devuelto rehenes, se han devuelto cadáveres de rehenes, también en la cultura judía hay que recoger hasta el último trozo de un muerto. Todavía hace 2 días han recordado que es como sigan así no van a ver a los 48 y va a pasar como aquel famoso piloto que derribaron en el año 85, Ron Arad. O sea, jamás está provocando a Israel provocando para que Israel, equivocadamente ya, Netanyahu, no Israel, está sobreactuando tanto que bueno, pues se están produciendo movimientos. El movimiento más leve es el de reconocimiento del Estado palestino, lo cual es una entelequia, porque el Estado palestino está en la parte de Cisjordania, que ahí sí gobierna un gobierno que hace de vez en cuando elecciones, y está la parte de la Franja de Gaza, que ahí no hay ni democracia ninguna y eso está en manos de un tema terrorista. Pero de reconocer el Estado palestino y ir por eso de dos estados y tal, que todos sabemos que en la práctica no es viable, a cortar relaciones con Israel, no sé qué tal. O sea, el gobierno español está sobreactuando de una manera brutal. ¿Por qué? Porque le interesa también, desde el punto de vista interior electoral, toda esta historia de la vuelta ciclista, de esto, de lo otro, tal. Por favor, es una cortina de humo. 2 cosas. Una por Luis Viso. Si empezamos con conspiranoides, vamos a ver,
el servicio secreto mejor del mundo mundial, que es la Mossad, no se entera de que el enemigo invade su territorio para cometer actos criminales. Dos, jamás nace financiada por el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque querían ir contra la OLP, contra Yasser Arafat. Punto, que era el que gobernaba. Y segundo, y da para mucho. Da para mucho. No lo vamos a arreglar ahora. Lo de la ley del talión. La ley del talión es la ley de la proporcionalidad. Ojo por ojo. Jamás hizo ojo, Israel hizo corazón o cerebro. Esa no es, la ley del talión es la proporcionalidad. Y a lo que voy. El tema es una cosa que tal. ¿Por qué hay tanta animadversión, por ejemplo? Porque aquí me llama mucho la atención que durante el franquismo toda la derecha, o del franquismo, fue proárabe, anti-Israel, o el contubernio judeo-masónico hasta el final. Ojo, tuvimos relaciones diplomáticas en el 86. El otro día. Durante esos años, Israel fue, digamos, un abanderado de la izquierda. ¿Por qué? Porque, y del pueblo en general, porque se dio cuenta de cómo lo que había sufrido ese pueblo. No solamente en el holocausto terrible de los nazis, sino desde los pogromos zaristas que empezaron ahí, son los primeros que van a Palestina, y luego incluso para la izquierda socialista, el Israel de los 60 era la panacea, con los famosos kibbutz, con las granjas colectivas. Ahora parece que cambió. Pero a lo que voy, ahora el tema es unos masacres, otros genocidios. Y parece que hay mucha gente que es contraria a la palabra mencionar genocidio, cuando es, pues matanza, lo que sea, matanza es cuando es bélica. Pero, ¿por qué? Porque hay una convención de prevención y en contra del genocidio, que aparte de decir qué es lo que es genocidio, yo a lo mejor no estoy calificado para decir qué es genocidio, pero una comisión independiente de la ONU sí que lo dice. Ha habido genocidio. La bajáis en internet y eso que dice que los rehenes y que tal, eso que sí, que no es el objetivo, y pone pruebas, no es el objetivo final de Israel. Eso. Y segundo, ¿por qué es importante eso del genocidio? Porque en el momento que digas que hay genocidio, entra un apartado de esa convención de prevención del genocidio que obliga a los estados que reconocen que hay genocidio a ciertas actuaciones, porque si no serían cómplices de ese tal. ¿Cuáles serían? Desde el embargo de armas, embargo de inteligencia, mil cosas. Entonces, de ahí es el quiz del genocidio, no es otra. Si fuera simplemente el léxico, luego permíteme que te haga dos preguntas. Masacre, matanza, genocidio. Es por eso, porque el genocidio implica eso, implica que tienes un deber de actuar. Ojo, hasta ahora es muy simbólico. Voy a reconocer la pregunta porque creo que quizás la planteé mal. Yo te voy a hacer dos preguntas. Lo que quería plantear es si consideran que la posición de España es la correcta en este conflicto. Es decir, si está yendo más allá que van sus aliados de la Unión Europea, si consideran que se está quedando corta, ¿cuál es la posición? ¿Cómo consideran que es la posición de España? Correcta. Correcto. Creo que es la correcta. Para mí también. Yo creo que estamos en el lado correcto de la historia. Y se ha actuado tarde, pero es correcta. Ojo, España, y tienes razón Ramón, admite el Estado palestino, que es una entelequia, pero ya lo hizo el año pasado, pero de repente ya lo hizo Inglaterra, que es... Las relaciones con Trump son muy grandes, Reino Unido, lo hizo Canadá, Australia. Ojo, porque en la ONU son 140 y tantos países ya que lo tienen reconocido, pero de la envergadura de Canadá, Australia, Francia,
Inglaterra, el Reino Unido y España, Vale. pues no por lo eso haría. por eso digo yo que es una manera de que Israel está perdiendo un poco la batalla política internacional, ese paso de reconocimiento, que no va más allá del mero reconocimiento, ser uno más de los 100 y pico que tú dices, bueno, pues tiene las consecuencias que tiene. Francia el otro día, tal. Pero del reconocimiento, que España sí fue, no fue el año pasado, fue esta primavera, a cortar todo tipo de relaciones, embargo, bla, 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 está sobreactuado. Está sobreactuado por intereses internos, eso está clarísimo. Y lo de genocidio, dos preguntas que te voy a hacer. En Hamás, en la Franja de Gaza, o la cultura política de Hamás permite los homosexuales, permite una serie de cosas, no. Israel, que es el único Estado democrático, te recuerdo, de esa zona, sí. Y si fuera genocidio, ¿por qué no empieza por matar al 17% de la población palestina que vive en Israel y que son ciudadanos israelíes? Ahí lo dejo. ¿Crímenes de guerra? Sin ninguna duda. Se está pasando 7 pueblos. Pero de ahí al genocidio, lo que pasa es que la palabra genocidio vende muy bien y ha sido el mantra. Probablemente en los WhatsApps que se reciben de determinadas terminales mediáticas o que tienen que ver con el Partido Socialista, se pone en letras grandes. Hay que repetir genocidio 30 veces al día, igual que antiguamente había que rezar la Ave María 2 veces al día. Es que es así, yo lo veo así. Es una cortina de humo, es la bandera que ha encontrado. Sí, es la bandera que ha encontrado el presidente del gobierno. Que sí. Que el gobierno es que sí, porque hasta hace 15 días... de los reales problemas de los españoles. No te voy a decir eso. Te voy a decir otra cosa. Hasta 15 días antes de que el rey de Marruecos se enterara de determinadas cosas que no sabemos qué son, porque no nos ha querido explicar, que habría en el móvil del señor Sánchez, más no sabemos por qué, porque no ha querido explicarlo en sede parlamentaria, el mayor defensor del pueblo saharaui era el Partido Socialista Obrero Español, pero no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las crónicas periodísticas. A mí que me lo expliquen. El día que me lo expliquen, diré, coño, pues tienen razón unos o tienen razón los otros, pero a mí estos cambios de opinión porque me interesa. Exacto. Israel está haciendo un Israel se está pasando un rifirrafe, no, caballero. Israel se está pasando 7 pueblos. ¿Por qué? Porque el señor Netanyahu, primero, le va la marcha. Le va la marcha. Y segundo, porque es que los que tiene a su derecha, que son los que le mantienen en el gobierno, le están azuzando. La población de Israel, si ves determinadas cadenas que no sean las que de otros países, lo ves claramente. Todos los días hay manifestaciones en Israel, a favor y en contra. Sí, y últimamente hay muchas más casi en contra. Sí. Porque se están pasando 2 pueblos, lo que tú quieras. Para hacer lo que están haciendo 2 años después, podrían haberlo hecho en los primeros 15 días en caliente. Podrían haberlo hecho. Lo que pasa que, bueno, hubo una serie de estrategias de negociación que no funcionaron, una serie de historias de boicot y al final, pues ya está. Estás provocando al matón del recreo y al final las vas Vamos con Luis. Luis, la respuesta o la posición de España, ¿es la correcta? Lo que pasa es que, como son cosas que se hacen en caliente, luego es cuando llegan y dicen, espera un momento, no, esto así no, vamos a cambiarlo, vamos a sacar ahora un real decreto, por aquí ya solo hay reales decretos, que es una tontería muy grande, pero es que la ventaja del Real Decreto es que no admite enmiendas, es decir, o todo o nada. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Vale, pues tenéis que votar todos porque no vas a ir a votar en contra de lo tuyo. Sí. Vale, entonces, ¿a dónde estamos llegando? Pues estamos llegando a que hemos comprado una pistola barata para la Guardia Civil, que solo admite balas que se compren en Israel. Entonces, llegamos a decir, no compramos balas en Israel. Quieto, que ya no voy al coste, a la indemnización, que no la va a pagar el señor Sánchez de su bolsillo, la vamos a pagar todos los españoles. Sino que voy a que tenemos otro problema detrás, que es que van a salir nuestros guardias corriendo y tirando piedras. ¿Por qué? No, pero para eso puso en el ahora ha puesto la coletilla unas cláusulas con las cuales no está de acuerdo Sumar, que le dice que quiere que se tramite como proyecto de ley. Coño, perdón, pero es que... Pero eso que estás diciendo es como si España, en su momento, no era tal, dice, rompo las relaciones y hago embargo de armas y tal con el nazismo de Hitler. Como eso, que está cometiendo genocidio con los judíos. Pero eso no vamos a tener las Luger alemanas en la Guardia Civil. Pues no tenemos Luger en la Guardia Civil. Estoy de acuerdo. Porque lo que no tenemos que decir es no, señor Netanyahu, no siga por ahí. Sinceramente, alguien piensa... Y si no, que se va a matar. Que porque no les compremos en Gaza. Bueno,
eso también puede ser otra sugerencia. Sí, Ya lo dio lo Trump. detalló Ahora con Trump. hay que deshacerlo y volver a hacerlo. ¿Quién lo va a deshacer? Pues evidentemente el personal que está allí, a salvo de que nos encontremos, como han hecho los árabes, que es, y como pasa en Emiratos, que es traigo gente de Tailandia, porque me sale más barato que traer a los vecinos. Que estamos siendo nosotros solidarios con los que no solamente es que no lo sean con nosotros, sino con los que no son sus vecinos solidarios. Y nos estamos metiendo en un berenjenal que, insisto, poco o nada va a hacer cambiar. Yo reconozco el Estado de Israel, el de Palestina y el que queráis. Efectividad final para que este señor pare, ninguna. ¿Qué estoy haciendo? Ninguna. No, yo no tengo idea, pero que quiero decirte, pero tú paras ahora y dices, no, voy a dejar de comprarle a esta empresa, o voy a coger y a unos tíos que corren porque los patrocina un empresario israelí, no le voy a dejar correr. Bueno, pues que corran como sucedió con los gimnastas rusos, que corrieron y se dieron las Olimpiadas, pero no por Rusia. Pero les estás impidiendo que corran. ¿Por qué? Porque hay alguien que les patrocina. Oigan, pues mire, se quítese no lleva usted que es que no lleva ningún símbolo. Y coges aquí y los paras. ¿Vale? Pero cuando se están cometiendo atrocidades, miles, en muchos sitios no ha sido nada. Insisto, las palabras las que queráis, que estoy de acuerdo con todas ellas. Ahora, llegar y decir, un momentito, que algo que no va a tener ningún resultado, porque al empresario que te ha comprado, por ley de contrato de España, no porque sean israelitas, le vas a tener que pagar. O nos vamos a encontrar... Sí, pero todo eso es como consecuencia de declarar que se está produciendo un genocidio, porque te está obligando la Convención de Prevención e ir contra el genocidio, te está obligando. No puede ser neutral. Habría que explicar a la audiencia qué son esos organismos de la ONU, bla, 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 porque esos organismos de la ONU, vamos, con todos mis respetos, papel escrito en una servilleta. No, porque es que hay organismos de la ONU que han dicho que Cataluña tiene derecho a ser independiente. Todo depende de lo que untes al organismo de la ONU. Esos son organismos independientes. Tú es saberlo. Escúchame, es saberlo. Los organismos internacional, ONU, no sé cuánto tal, dicen la ONU no es un organismo independiente de la ONU. Es que llamamos a cualquier cosa, le ponemos el apellido de la ONU, pero nos olvidamos de la palabra independiente y de que van por libre. La comisión es independiente. Son organismos independientes. Ahora, sí ha habido Tribunal Europeo, hace 15 días, que no ha usado el término genocidio. Pero por razones muy sencillas, lo que te dije antes. Si tienes el genocidio, joder, empieza por los de casa, que tienes un 17% de la población que es de esa etnia con la cual quieres acabar y quieres arrasar. ¿Entiendes? Es que vamos a usar un poco la lógica. Serán crímenes de guerra, probablemente serán crímenes de guerra incluso agravadísimos, pero genocidio es más o menos llevado todo a hecho. Y por el mero hecho de tal. Escucha, si Ramón Solán dice, el genocidio es esto, pero una comisión internacional independiente de la ONU dice que lo es, ¿qué significa internacional homicidio? Dice que lo es. ¿Qué significa homicidio? Lo que digan. Matar hombres, género humano, o si no miramos las raíces latinas de la palabra, pues genocidio es matar a una raza, por ser de una raza. Y no es el caso, porque si no podían empezar por los que tienen en casa. Voy con Diego. Diego, lo que se vio en la Vuelta Ciclista, fue una imagen para la galería, fue algo, como dijo el presidente, que el pueblo español se manifiesta por las causas justas. A ver, yo creo que la Vuelta se equivocó, en la organización me refiero. Adquirió una trascendencia la participación de este equipo que tenía que habérselo pensado mejor. Es cierto, por lo que he leído, que la Vuelta unilateralmente no podía expulsarlos, es decir, hay una serie de equipos, y entre ellos que pertenecen a un club, a unos clubes, vamos a decir así, que sí o sí tienen que participar en distintas rondas, no solo la Vuelta, sino el Giro, el Tour y tal. Entonces, unilateralmente la Vuelta no podía hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, sí que podía haber buscado alguna manera, porque
sí que es verdad que es un club, o es un equipo dirigido por un sionista que además lo que hace es propaganda. Que tiene el 31% del Atlético de Madrid. Claro, es que, vamos a ver, es verdad que ahora esto ha trascendido ya más allá de la vuelta, efectivamente, y pasaba con Rusia también, es decir, o con Arabia Saudí, si nos metemos. Una de las maneras que se han introducido en muchos ámbitos de nuestra vida es a través del deporte. Y hay gente que defiende que no se meta la política en el deporte, hay gente que piensa que hay que hacer eso, y hay otra gente que dice, bueno, pero es que si estamos hablando de estas atrocidades, porque al margen de si estamos de acuerdo si es un genocidio o no, creo que estamos todos de acuerdo que es una atrocidad lo que está haciendo Israel. Entonces, ¿cómo protestas? ¿No? Como decía bien Francisco, ¿cómo protestas? ¿Haces embargos? ¿No haces embargos? ¿Haces una carta, no me parece bien lo que estás haciendo? ¿Te reúnes con Netanyahu y le dices, no me gusta lo que estás haciendo? Nunca una decisión. ¿Sabes lo que más me extrañó de lo que ocurrió en la Vuelta Ciclista? Que el resto de equipos no paró. Tanta solidaridad con el deporte. Es decir, estaban viendo a sus compañeros y no pararon de correr. Tú imagínate en la Liga Española un equipo que fuera constantemente machacado, masacrado, abucheado, perseguido. Los demás equipos pararían. Dirían, no jugamos hasta que esto no pare. ¿Por qué los demás equipos siguieron corriendo? Nunca lo entenderé. Tanta solidaridad al deporte, tanta gala al deporte solidario, tanta no sé qué. Y no había ni corredores israelíes. Había hasta corredores alemanes, mira lo que te digo, en ese equipo. Y no pararon. Ninguno de los equipos se planteó, bueno, señores, mañana hay un tema, Javier, Juan, que cuando haces un tipo de... En mi opinión, lo que ocurrió en la Vuelta Ciclista con esas banderas en la meta y todo eso... O de huelga, vas a hacer la mayor daño y notoriedad. Si te fijas, cuando se hacen las huelgas de trenes y tal, periodos de Navidad, periodos de tal, cuando los de TUA, ¿cuándo hacen una huelga? Ahora en San Mateo tal. En esto que había, digamos, movidos a lo mejor por la izquierda, pero es el sentimiento de la gente y del sentido de que veía que el gobierno español no hacía nada. Ojo, el manifestarse, solo faltaba eso, que no se pudiera. El KIF fue poner en peligro, a los ciclistas. La Vuelta Ciclista España atravesaba el País Vasco en los años de plomo de ETA y jamás... No lo atravesaba. ¿Cómo que no lo atravesaba? No lo atravesaba. No había etapas. Sí, es más, lo organizaba el pueblo español, el pueblo español, el Correo Vasco, pero nunca hubo nada, no hubo nada, nunca hubo nada ni nada. Cuando dicen, es la imagen que da España de no atacar, wow, ¿qué es? Que no se cortó el tour, el famoso tour, no se cortó, no salió Bernard Hinault, el superídolo, la foto que dio la vuelta pegando un puñetazo a un manifestante de aquella era Unisor, la cedería, y se cortó la etapa, tal. Bueno, ¿qué pasa? Que se aprovechó que era Madrid. Madrid era el sitio, primero, donde más, era la última etapa, donde más publicidad había, y era el sitio donde más pro-israelí había, tanto del alcalde como de la presidenta, que va en contra tal. Tú que decías que no paró nadie, yo me acuerdo, y tú te acuerdas, cuando se puso de moda insultar a Piqué con la selección y tal, y fíjate que era a tu propio equipo, paraban los compañeros, paraban tal, pues no. Y segundo, deberían de haber parado. Deportivamente, Europa siempre fue muy permisiva y comprensiva con Israel. Israel, ¿por qué está jugando la Champions? Que no la juega. ¿Por qué la juega? Porque no puede jugar. ¿Qué es Europa? No. Porque está en todos los organismos deportivos europeos. Eurovisión y tal. O sea, que no es una... Volvemos a lo mismo. Si hay algún pueblo, y yo el primero, si hay algún pueblo que admirabas, era el pueblo judío. Era el pueblo judío. Por mil cosas, por lo que pasaron, porque son la democracia, pero, ojo, había que manifestar de alguna manera de que, por lo menos, cierta parte de la sociedad no estaba de acuerdo ni con la inanición del gobierno, ni con lo que estaba en Gaza. Claro, por eso a lo mejor se pasaron cortando... Por eso el presidente del gobierno el sábado antes calentó los actos de Madrid y estaba orgulloso del pueblo español, porque todos sabemos que el pueblo español es propiedad del presidente del gobierno, porque puede hablar en nombre de todos. Yo también estoy orgulloso de ese pueblo que salió. Bueno, vale, me parece bien, estás en tu derecho, pero ahora yo te pregunto como abogado.
la tipología del delito de odio... ¿Qué odio? Hombre, Manifestarse. odio al pueblo de Israel por lo que se vio. No, hombre, por Dios. No. Había alguna quemando banderas israelíes. Hombre, Se quemaron banderas israelíes. Hombre, llegar había a hasta abortar la banderas, final de una Vuelta Ciclista a España retransmitida a toda Europa solamente porque había un equipo que tenía un 31% de capital israelí. No, es un 31. Es un 31%. Es un 31%. Bueno, punto pelota. Como si es el 100%, me da lo mismo. Vale, pues la perra gorda para ti. No, Pues para ti. Llevar a suspender eso solo por el mero hecho de que participa un equipo israelí, ¿no es una muestra de odio? ¿Qué es una muestra de cariño? Ahí te dejo la pregunta. ¿Es una muestra de cariño? Bueno, por menos que eso se han nada. encuadrado procedimientos por delito de odio. Sí, hombre. Finalizo con Luis y con Diego. Luis. No, bueno, yo creo que el problema es grande y que lo que digo, si esas acciones lo arreglaran, ¿vale? Eso es como cuando se plantea el lenguaje inclusivo de, yo lo digo en las clases de gimnasia, no digas hombres y mujeres, di solo mujeres, es que a mí me da lo mismo. Si la solución fuera esa, damos esa solución. Si la solución para este problema es que nosotros lleguemos, y lo que he dicho antes, no se le compran las pistolas, no se le compran, no le vas a arreglar nada, ¿eh? Que te está pasando con Rusia, que no valen para nada las sanciones que Pero están algo poniendo. hay que hacer. Aunque no valga, algo hay que hacer. Manifestarse, estoy en contra. Pero manifiéstate, si yo no te quito que te manifiestes. Yo No en mi nombre. Lo que estoy de acuerdo, pero a mí lo que me parece es que el pueblo español no son 600 tíos en Madrid cortando una calle cuando pones 40 policías. Punto. Ese no es el pueblo español. Y voy con Diego, finalizo con Diego. No, bueno, la idea con la que empezaba, ¿no? Antes la reflexión. A Rusia se le aplicó una serie se le apartó de determinados organismos y a Israel no se la ha hecho, ¿no? Fijaos, os cuento una anécdota de la semana pasada estaba en Polonia. En Breslavia hay una sinagoga. Sí. Y no sé qué ponía en hebreo, pero bueno, también estaba puesto en polaco y en alemán, que, un recordatorio, un homenaje a las personas que padecieron en polaco venía el terror de Hitler y en alemán el nacionalsocialismo. Y un amigo polaco me decía que lo normal, y hay mucha polémica en Breslavia, normal es que pusiera Alemania. El ataque alemán, porque el país era Alemania. Sí. El nacionalsocialismo, los nazis no eran un país. Correcto. Y Hitler no era un país, era Alemania el país, ¿no? Correcto. Bueno, entonces está siempre la cuestión de si ¿quién es el que está cometiendo el genocidio, como lo que llamamos, yo lo llamo genocidio personalmente, pero bueno, estoy abierto a la interpretación de buscar la palabra correcta. ¿Es el Estado de Israel al que tenemos que llamar genocida o es a Netanyahu personalmente al que tenemos que llamar genocida? Y ahí es un poco lo que yo ya tengo la duda de si de verdad el pueblo de Israel, porque como él decía, era un ejemplo de democracia, de una manera de entender la vida muy progresista y en fin, un modelo de sociedad que con esto que están haciendo en Gaza, pues lo han tirado por los suelos. Están perdiendo la batalla. Y están perdiendo la batalla, en eso coincido con Ramón. Un error brutal. Completamente. No obstante, te comento, y luego te preguntaré por la experiencia de visitar Auschwitz. La diferencia entre Gaza y Auschwitz, en mi opinión, y esto es una opinión personal, la diferencia entre Gaza y Auschwitz es que si mañana en Gaza jamás liberara a los rehenes, entregara las armas y ellos se entregaran, Israel pararía la ofensiva, pararían las muertes. Si en Auschwitz, en aquellos años de matanza, los aliados se hubieran rendido, los nazis continuarían matando judíos. Auschwitz era una muerte programada, era una muerte industrial. Es decir, es la diferencia. Si unos pararan, las muertes pararían. Si los otros pararan, les hubiera dado igual. Bueno, yo antes puse el ejemplo del gueto de Varsovia, que es un poco el equivalente. Si los del gueto de Varsovia se hubieran rendido, los nazis seguirían matándolos. No se rindieron. No decidieron ganarse su derecho a vivir, sino elegir la forma de morir. Y decidieron luchar contra los nazis. Pero si se hubieran rendido, a los pocos que se rindieron, los nazis los siguieron matando. O sea, los nazis continuarían reinando Europa buscando judíos. Si mañana Gaza jamás entregase las armas y liberase a los rehenes, los tiros pararían. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que no, Juan, por una cosa. Porque no, porque esto no es de hoy.
desgraciadamente. Desgraciadamente. Esto empieza desde la declaración del ministro de Exteriores Beaufort en plena Primera Guerra Mundial, cuando intenta engañar, porque toda aquella zona era Imperio Otomano, y no había problemas, era Imperio Otomano. Entonces, esto, para poner de acuerdo e ir contra el imperio, prometió a todos, a los árabes, a los judíos y tal, con tal de quitar a los tal. Luego, desde la constitución del Estado de Israel, que muchos, Ben Gurión y muchos políticos israelíes tenían la consideración de terroristas, lo que pasa que luego, claro, llegaron de terroristas pasaron a héroes. Volaron el Hotel Rey David con todos los ingleses del mundo dentro. Exacto. Y luego, todo lo que hubo en los años 50, desde la guerra de los 7 días, el Yom Kippur, oye, Yasser Sadat y creo que Begin tuvieron el premio Nobel en el 70 y tantos. Luego, que estuvieron aquí, Yasser Arafat, Isaac Rabin y no sé qué, obtuvieron el premio, porque era el tratado de Camp David, luego los acuerdos de Oslo. Juan, sinceramente, es un avispero que posiblemente lo que se trata, acabar de momento con esto, pero el problema... Pero sinceramente, ¿tú crees que si liberase los rehenes y jamás entregase, seguirían matando por deportividad? Yo creo pararían, posiblemente pararían. Y en 2 años otra vez. ¿Los nazis hubieran parado de matar judíos? No, hombre, los nazis primero... Hubieran parado que no les quedara ni otro. Sí, antes que la solución final, que fue en el año 42, incluso hasta dijeron coger a todos los judíos y mandarlos a Madagascar. Sí, bueno, el plan Madagascar, pero no se llevó a cabo. Exacto. Hombre... Hubieran seguido, porque estaban se daban cuenta que era el fin de ese régimen, y murió matando, Murió matando. Correcto. Bueno, llegamos al final. Esto, obviamente, no lo arreglaron gentes más poderosas que nosotros, no los arreglamos aquí, obviamente. Me despido de los invitados en orden contrario al que los presenté y agradeciéndoles muchísimo su presencia. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ramón, lo mismo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Diego, gracias, Juan, por la invitación. Luego te preguntaré por el viaje a Auschwitz, te diré luego por supuesto. Y Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Como gracias también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. ¿Volvemos cuándo? Mañana no. ¿Por qué? Porque juega el Real Oviedo, entonces hay que estar pendiente de ese partidazo contra el Fútbol Club Barcelona. Mañana quien vuelve y debuta esta temporada, abre programa, es Javier Neira con la Caja Negra. El viernes tampoco, programa especial del Real Oviedo referido a ese partido contra el Barcelona. Así que nos vemos el martes tampoco, porque el Oviedo juega de lunes en Valencia. El Oviedo nos hace librar programas al Oviedo. El miércoles volveremos a vernos, sin duda alguna. Gracias por su atención. Buenas noches.